están? Yo soy Luciana Martín y desde el Valle de Tras la Sierra quiero invitarles a Sycorax Literaturas Feministas. Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a empezar a hablar de Calibán y la bruja, que es un libro del 2004 escrito por Silvia Federici. Silvia Federici es una profesora y escritora que dentro del feminismo impulsa el movimiento que busca visibilizar el trabajo doméstico como la base del sistema capitalista, porque es el trabajo que hace que la vida sea posible día tras día. Sin embargo, no solo no se ve como trabajo, además de que no se paga, sino que se ve como el destino natural que tenemos las mujeres, y es una tarea que tenemos que hacer por amor. Por eso, una de sus frases principales es: eso que llaman amor es trabajo. Este es el primero de 2 videos donde vamos a hablar del prefacio y la introducción a Calibán y la bruja. El título de la obra hace referencia a la última obra de teatro de Shakespeare estrenada en 1611 que se llama La Tempestad. En ella se cuenta la historia de Próspero, que era el legítimo duque de Milán, pero fue derrocado por su hermano Antonio y mandado al exilio con su hija Miranda. Así es que llegan a una isla donde hay un solo habitante, que es Calibán, transliteración de caníbal, de hecho. Y a los ojos europeos, Calibán es alguien completamente bestial, cercano a lo animal, que ellos dicen que no tiene lenguaje. Bueno, Próspero lo domestica para someterlo, para que trabaje para ellos, por ejemplo, para que les consiga leña y les haga el fuego. Le enseña su lenguaje. Calibán se resiste, intenta violar a Miranda, conspira contra Próspero y finalmente le dice: ahora que me enseñaste tu lenguaje, lo voy a usar para maldecirte. Calibán había llegado a esta isla con su mamá, Sycorax, que era una poderosa bruja de Argelia, también mandada al exilio, pero Sycorax ya no está en la isla y de hecho apenas se habla de ella en el resto de la obra. Bueno, finalmente todo sale bien para Próspero y Miranda, así que vuelven y dejan la isla y a Calibán. La interpretación general sobre esta obra ubica a esta isla como una representación de América, a Calibán como una representación de los nativos americanos y a Próspero como una representación de los conquistadores europeos. Y esta relación amo y esclavo también puede leerse como la relación proletario-capitalista. Y es una dicotomía que va a reactualizarse en un montón de debates posteriores. Por ejemplo, en 1845 Sarmiento publica Facundo, Civilización y Barbarie, donde ubica a los gauchos y a los nativos americanos del lado de la barbarie y a Europa y a Estados Unidos del lado de la civilización como el ideal a seguir. En 1971, Fernández Retamar en Cuba escribe Calibán, donde reivindica la figura de Calibán como el americano rebelde que se resiste a la opresión. ¿Qué quiero decir con esto? Que Silvia Federici está tomando una obra que es fundamental para el universo de la cultura letrada occidental, pero le está dando una vuelta de tuerca, porque se va a estar centrando en un personaje que acá apenas aparece, que es la bruja. ¿Por qué? Porque Silvia Federici se está preguntando en este libro cuál es el origen de la opresión que sufrimos las mujeres en la actualidad, es decir, cuándo y cómo el trabajo doméstico empezó a verse como una tarea inferior y puramente femenina y la base de nuestra opresión. Cuando Silvia Federici empezó a pensar en este libro era la década del 80 y básicamente tenía la perspectiva de las feministas radicales que situaban en la diferencia sexual el origen de la dominación que sufrimos las mujeres. Y por supuesto que Silvia estaba de acuerdo con esta postura, pero le parecía que faltaba incorporar categorías históricas. Entonces toma también el análisis de las feministas socialistas, que lo que decían es que el problema de las mujeres es que fuimos relegadas a realizar un trabajo que no se ve como fuente de acumulación de ganancia, el trabajo doméstico o de reproducción, ¿no es cierto? Y por eso la solución era incorporar a las mujeres al capitalismo. Salvo por esto último, este análisis a Silvia Federici le sirve muchísimo para incorporar la visión histórica. Así entiende que hay que volver a lo que en historia se llama la transición del feudalismo al capitalismo, entre los siglos XV y XVII, o sea, los inicios de la era moderna.
Este es el nombre que le puso Marx a este periodo, pero en 1848. Y lo primero que descubre Silvia Federici es que este es un nombre bastante falaz, porque nos da la idea de que el capitalismo era como el paso natural, la única opción posible después del feudalismo, y ella empieza a descubrir otras cosas. Por ejemplo, en la Edad Media, ella lo que descubre es que no era una vida completamente dominada por la iglesia y vacía de manifestaciones culturales, sino todo lo contrario. Era un momento, sobre todo en las clases populares, riquísimo en cuanto a manifestaciones culturales. También era un momento de enormes redes comunitarias, es decir, cada familia campesina manejaba una tierra que era del señor feudal, pero de la que obtenían su sustento, pero además había tierras que eran comunes a todos, bosques, ríos, lagos, etcétera, etcétera, de donde todos obtenían recursos. Es decir, que ninguna familia campesina iba a llegar al punto de morirse de hambre con este sistema de tierras comunes. También había una división sexual del trabajo, donde los hombres se ocupaban más de las tareas de producción y las mujeres más de las tareas de reproducción, es decir, el trabajo doméstico, pero como todos eran trabajos que contribuían a la economía familiar, no había jerarquías entre los trabajos. Por supuesto que había jerarquías entre hombres y mujeres, pero no en la medida en que vivimos las mujeres en la actualidad. De hecho, otra de las cosas que descubre Silvia Federici es que en la Edad Media fue una época de muchísimas revueltas antifeudales y de muchísimos movimientos que planteaban otro tipo de sociedad. Es decir, que una de las hipótesis que está planteando Silvia Federici acá es que el capitalismo no era la única opción posible, porque estaban circulando otras opciones. Y dentro de estos movimientos de rebelión, la participación femenina no solo era enorme, sino que incluso hubo muchísimos movimientos liderados por mujeres o compuestos íntegramente por mujeres. Bien, ¿qué quiere decir esto entonces? En principio, que el patriarcado no está desde siempre, no es que las cosas siempre fueron así, sino que el patriarcado tiene un contenido histórico específico y que el nuevo orden patriarcal que arranca con el capitalismo necesitó llevar adelante muchas acciones específicas para imponerse, de las cuales la Casa de Brujas fue la principal, pero no la única, para que las mujeres termináramos aceptando el lugar de ama de casa y de madre, es decir, las tareas de reproducción, como nuestro único destino posible. Tareas de reproducción, por supuesto, que están absolutamente subestimadas y que de hecho no se pagan. Y de hecho, Silvia Federici plantea que el trabajo no pagado de las mujeres fue el pilar sobre el que se construyó la explotación de los trabajadores asalariados. Es decir, entonces, que dentro del capitalismo no es que las mujeres somos menos porque realizamos una tarea que no tiene valor. No, todo lo contrario. Nuestra posición social degradada en la actualidad es el efecto de un sistema de producción que prioriza la producción para el mercado como única fuente de acumulación de ganancia, y al trabajo de reproducción o el trabajo doméstico no lo ve como tal. Sin embargo, se beneficia constantemente de este trabajo. Es decir, que sí, este trabajo es una gran fuente de acumulación de riqueza, pero no está visibilizado. Bueno, hasta aquí el primer capítulo sobre el prefacio y la introducción a Calibán y la Bruja. Nos reencontramos en el video número 2.